Comienza Hechos 2.0 con Ana Sánchez y Miriam Valero. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa de Hechos 2.0. ¿Qué tal, Ana? Pues mira, estoy un poquito nerviosa porque hoy es el primer programa, pero vamos, con muchas ganas de compartir lo que tenemos para vosotros. Bueno, nerviosa pero emocionada, ¿verdad? Uy, bueno, ya te digo, vamos. Pues nada, en este programa queremos hablar de los hechos que están haciendo y que están viviendo muchos jóvenes que han sido cambiados por Jesús. Sí, porque de hecho, hace 2000 años, después de que Jesús resucitara, es verdad que los seguidores de Jesús fueron impactadísimos por Jesús y de hecho cambiaron el mundo. O sea, se veían milagros por donde iban. O sea, ¿os podéis imaginar cómo cambió el mundo? O sea, tanto que, bueno, no fue el mismo de antes. Pero la cosa es que no se quedó ahí, sino que hoy en día están ocurriendo cosas parecidas, o de hecho las mismas que ocurrieron en la época de Jesús. Y están ocurriendo no solo aquí, sino por todo el mundo. Millones de personas están experimentando a Jesús de una forma sobrenatural. Sí, y muchos de vosotros que nos estáis escuchando desde casa, seguro que os estáis preguntando, bueno, ¿y por qué Jesús? ¿Qué tiene Jesús de interesante? Pues eso es de lo que hemos venido a hablar hoy. Sí, porque además es que parece que todos hemos oído hablar de Jesús. Fue un personaje histórico, tal, todo lo que hemos escuchado. Pero para muchos jóvenes en todo el mundo, Jesús significa muchísimo más que eso. Y además sigue teniendo una gran importancia hoy en día. Sí, pero Ana, yo creo que antes de hablar de quién es Jesús, ¿qué te parece si salimos a la calle? Pues sí. Y le preguntamos a la gente, ¿para qué creen ellos que Jesús vino a este mundo? Pues muy bien, me parece. ¿Te parece bien? Sí. Pues nada, vamos a escuchar qué nos comenta la gente. Bueno, partiendo de la base de que yo no soy creyente, podemos decir que para mí Jesús sí existió, pero no desde el punto de vista cristiano. Para mí, Jesús fue una persona muy importante históricamente. Y desde el punto de vista histórico, fue una persona bastante revolucionaria que cambió el punto de vista y la manera de pensar de muchas personas. Para salvar a los hombres. Pues supongo que vendría para ayudar a la sociedad a vivir de una manera más justa. Para enseñarnos un modo de vida. Para acercarse a las personas, estar con nosotros y poder demostrarnos así que nos quiere porque quiere estar con nosotros. Yo creo que Jesús vino al mundo porque es el mejor canal de comunicación que tendría Dios con los hombres para poder guiarnos hasta la salvación. Para morir por nosotros por amor. Yo creo que Jesús vino, pues me supongo que para ayudarnos. La verdad que no sabría qué contestar, diría eso. Para ayudarnos. Pues creo que Jesús vino al mundo para transmitir unos valores que, bueno, desde mi punto de vista pueden ser utilizados como referente por todos y cada uno de nosotros. Yo creo que Jesús vino para servir como ejemplo al mundo de cómo tratar a los demás. Yo creo que Jesús vino al mundo para que con sus actos enseñarnos unos valores a toda la humanidad y ser un ejemplo a seguir. Bueno, pues yo diría que Jesús vino para ayudar a la gente, para enseñar, para, no sé, para eso básicamente. Pues a ver, yo creo que Jesús vino como una persona normal y corriente y luego a medida que fue creciendo fue una persona muy solidaria y que le gustaba a la gente y ayudar a los que más lo necesitaban. Bueno, qué interesante todas estas respuestas. La verdad es que hay de todo. O sea, hemos visto que hay mucha variedad de opiniones, que eso está muy bien. O sea, a mí me gusta mucho, porque tenemos al Jesús histórico, tenemos al Jesús revolucionario, al justo, al Salvador,
al que nos enseña, al que nos ayuda. Vamos, que hay un poco de todo. Así, yo creo que hemos cogido un poco de todo de lo que piensa esta sociedad, ¿no crees? Sí, tienes razón. Además, fíjate, me llama mucho la atención que muchos han coincidido en lo mismo. O sea, muchos hablan de que Jesús era un maestro, porque empiezan la frase, pues eso, diciendo que venía a enseñar. Sí, es verdad. Varios contestan, pues eso, que vino pues con el tema de los valores, que era una persona muy solidaria. Y bueno, a mí especialmente me ha llamado la atención el Jesús histórico. Sí, y yo además es que ha sido la primera respuesta. Sí. Y bueno, yo creo que a nivel histórico, Jesús no se puede negar que ha sido la persona más influyente de la historia. Y no tienes más que mirar a cómo está dividida nuestra historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Y es verdad que a lo largo de toda la historia no se puede negar que haya gente que haya impactado en nuestra sociedad, pero por ejemplo yo no veo un antes de Newton, después de Newton, ni un antes de Galileo, después de Galileo. Así que mi pregunta ante esto es, ¿qué tenía de especial Jesús para que la historia se haya dividido de esa manera? Sí, y además, o sea, si ya nos vamos a los hechos de Jesús, a mí, si alguien me pregunta, ¿cuáles son los hechos que me vienen a la cabeza? A mí lo primero es que allá donde iba Jesús, él la liaba, por así decirlo. Es verdad. Y bueno, los milagros, las sanidades, o sea, y además todo eso era para que la gente creyera en él. Y bueno, además, imagínate, les dejaba a todos descuadrados. Además, eso que estás diciendo, Ana, yo creo que es muy importante, porque una de las cosas que define más a una persona es lo que hace, ¿no? Sí, es verdad. O sea, decimos mucho esto de predicar con el ejemplo, de fijarte más en los hechos que en lo que se dice. Y es que si te fijas en los hechos que hacía Jesús, que tú has comentado, si nos paramos a pensar cuál era la naturaleza de Jesús, basándonos en los hechos, hacía milagros, hacía sanidades, entonces, ¿cuál era la naturaleza de Jesús? ¿Cuál era? Porque tú, fíjate lo que les decía a sus discípulos. No solamente yo hago obras, sino que vosotros, los que me seguís, mayores cosas que yo haréis. Sí, mayores cosas que yo haréis. Imagínate cómo se debieron de quedar con esa frase. O sea, se tendrían que quedar, supondría un reto para ellos, ¿no crees? Pero mira, ¿sabes una cosa que a mí me llama mucho la atención? Es que sus vidas no solamente cambiaron, sino que después salieron y arrasaron con toda Europa. Cambiaron el mundo. Y esta gente, además, estuvo dispuesta a morir quemada, a morir crucificada. ¿Cuáles eran los efectos? Que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los sordos oían. O sea, que es algo tremendo. Y fíjate que no solo eso, no solo todas esas milagros que has dicho, sanidades, etcétera, sino que además aumentaba el número de creyentes cada día, y lo podemos leer en la Biblia. Y bueno, esto pasaba precisamente porque veían realidad. Y desde mi punto de vista es algo que falta en esta sociedad. Realidad, verdad. Porque estamos ante un momento histórico en la política y en todas partes que es que nosotros nos sentimos engañados. Y con este programa venimos a desmontar eso. Nosotros queremos realidad y queremos hechos. Y bueno, Jesús se está moviendo. Lo que pasa que, bueno, a veces pues no le sabemos reconocer. Entonces, vamos a contaros algunos hechos que nosotras tenemos cerca para que podáis reconocer Jesús en ellos. Y vamos a empezar a contar el primer hecho. Este hecho nos pilla cerquita porque es una madrileña de 21 años. Y bueno, resulta que en el 2013 le detectan cáncer, ¿vale? Un cáncer de linfoma de Hodgkin y le dicen que está en el estadio 4. Dicho sea de paso que el mayor de los estadios es el número 5. Bueno, resulta que el cáncer lo tenía extendido prácticamente por todo el cuerpo, lo tenía en los ganglios del cuello, en la nuca, en el esternón, en el bazo, en el estómago, en las ingles y en el hueso de la cadera. Madre mía. Ella nos comenta que en la radiografía era perfectamente visible. De hecho, bueno, un día la vamos a invitar aquí al programa para que nos lo cuente ella personalmente. Pero bueno, así, a modo de resumen, resulta que le realizan un trasplante de médula, le dicen que ha funcionado, que está mejorando, luego pasa por 3 ciclos de quimioterapia y bueno, al cabo del tiempo le llaman un día, le dicen que se han confundido en el diagnóstico y que está muchísimo peor y que vaya al hospital. Empieza otros ciclos de quimioterapia muchísimo más duros, donde tenía que recibirlos los 7 días a la semana.
Y bueno, tras el último ciclo, pues vuelve a entrar otra vez a la unidad de trasplante de médula. ¿Qué pasa? 3 meses después de esto, ella empieza a escuchar de Jesús. Y aquí viene lo interesante. Empieza a escuchar de Jesús, empieza a interesarse por él, empieza, pues eso, a querer saber más de quién es, de lo que hacía, y un día le pide a Jesús que por favor entre en su vida, le reconoce como su Salvador y le pide a Jesús que la cure, que ella sabe que ese Jesús de la Biblia del que ha escuchado hablar tiene poder para sanarla a ella. Y nada, resulta que después de hacer esta oración, pasa una semana, va al médico y... curiosamente, los médicos no encuentran nada. Bueno, es que esto es muy fuerte. Los médicos le dicen que no sabe qué ha pasado, que esto no ha pasado nunca, y de hecho, bueno, pues dicen que tiene unos récords de recuperación en el hospital del Gregorio Marañón, y bueno, a día de hoy, pues ella sigue con sus revisiones periódicas, pero no hay ni rastro de cáncer. Bueno, y además las revisiones cada vez las están... Sí, las espacian más. Sí. Y bueno, a modo de control, porque ya sabes cómo son estas cosas, pero ella reconoce que la medicina no le ha podido curar. No estamos diciendo que la medicina no pueda hacerlo, pero en su caso la medicina no funcionaba. Y ella le dijo a Jesús, Jesús, cúrame, yo sé que tú me puedes curar. Y hoy en día ella es un vivo testimonio, sí. Es un hecho. Y eso es lo que venimos aquí a contaros en el programa, hechos como el de Sara, para demostrar que Jesús es real, que Jesús sigue tocando la vida de la gente y que Jesús sigue actuando. Bueno, es que además no tenía nada que perder. O sea, ella se había entregado, por así decirlo, había entregado su vida a Jesús y mira, ella no tenía nada que perder por pedirle. O sea, es que nosotros no tenemos nada que perder por pedirle a Jesús y pedirle a que le sanara. Sí, eso es algo muy importante porque yo veo que hoy en día nos lanzamos a hacer cosas y a veces sí que tienes mucho que perder. Y bueno, por probar, esa frase la he escuchado yo y yo misma lo he dicho mogollón de veces, ¿no? Que si el Reiki, pues tienes que pagar unas clases para no sé qué, porque estoy desesperado, que si curaciones, que si no sé qué. Y estamos liados a pagar dinero, a probar cosas que luego encima a veces tienen consecuencias negativas sobre nosotros mismos, pero parece que no nos importa lanzarnos por eso que nos están diciendo. Y una de las cosas que yo le animo a la gente es, ¿por qué no probar con Jesús? ¿Qué tienes que perder? Eso Pruébalo. Es. Pues mira, ya que me lanzas ese reto de pruébalo, te voy a contar mi experiencia cuando lo probé. Porque mira, de hecho os voy a contar algunas cosas de antes de conocer a Jesús, de cosas que hacía, ¿vale? Entonces, bueno, yo era una chica a la que le gustaba mucho la fiesta, ¿vale? Y bueno, todos sabéis a lo que me refiero, o sea, fiesta, botellón, discotecas, etcétera, etcétera. Y además yo recuerdo que esas fiestas siempre iban precedidas de un botellón. ¿Por qué? Porque luego ibas a la discoteca y no querías pagar, porque las copas están muy caras, todos lo sabemos. O sea, es así. Y bueno, yo la verdad es que en esos momentos de botellón recuerdo que yo me lo pasaba muy bien, pues probablemente como todos los que lo hacéis y me estáis escuchando, pues yo me lo pasaba muy bien. Pero llegaba un punto en el que yo decía, ya, ¿pero qué? O sea, me lo pasaba muy bien, pero en realidad por dentro había algo que no me convencía, ¿sabes? O sea, era como un vacío que tenía que necesitaba llenar con algo y en ese momento pues lo estaba llenando con mis amigos, con el alcohol, con las fiestas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué decir del después? O sea, después con los dolores de cabeza, la tripa, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues un día, una vez una amiga me invitó a unas conferencias en las que se hablaba de Jesús y dije, pues oye, mira, voy a probar, total, no tengo nada que perder. Y quería ver también un poco qué se cocía, ¿no? Y recuerdo estar en una sala donde estaban dando la conferencia y ese conferenciante preguntó, ¿quién quiere seguir a Jesús? Si quieres seguir a Jesús, levántate. Y entonces dije, es que miré hacia un lado, miré hacia otro y dije, pues es que no conozco a nadie, no tengo nada que perder, pues mira, me voy a levantar. Y a partir de ahí fueron un tiempo para mí de llenarme de Jesús de una manera tremenda que a mí nunca me habían enseñado. Y bueno, sin embargo, o sea, sí que a la vez que me estaba llenando de Jesús, yo seguía yendo a fiestas y seguía con mis amigos y tal, pero me acuerdo que había un cambio muy fuerte. Y es que cuando estaba en esas fiestas,
era como una cosa de decir, sí, estoy aquí, no es que me lo pase mal, o sea, estoy con mis amigos, pero era como, es que esto ya no lo necesito, o sea, esto no me llena. Esto, a mí lo que me llena realmente es lo que estoy viviendo con Jesús. Es un Jesús que me está llenando, pero es que, o sea, es muy difícil de explicar, pero es como una llenura espiritual, una llenura en el corazón, algo que yo antes nunca había experimentado. Y entonces, a partir de ahí, la verdad es que me dejaron de interesar las fiestas, me dejaron de interesar tal. Y bueno, la verdad es que yo creo que esto constituye un hecho, porque a mí nadie me dijo, deja de ir de fiesta, deja de no sé qué. No, simplemente fue que Jesús me llenaba de una manera tan tremenda, o sea, en el interior, o sea, ya no es mental, porque no era en plan, pues a lo mejor está mal ir de fiesta, a lo mejor no sé qué. No, no era mental, era algo, yo qué sé, el otro día estaba hablando con un amigo y se lo estaba contando, esto que os estoy contando, y él me decía, ya bueno, pero es que nosotros, pues llega un momento en el que se madura y ya no te gusta ir de fiesta. Digo, ya, pero es que yo sé que el que me ha cambiado es Jesús. Es como cuando te pasa algo en la vida y tú sabes que ese cambio que das en la vida es por algo en concreto. Es como si te dicen, pues yo qué sé, prueba las fresas, y te dan a probar las fresas y te gustan las fresas, y tú sabes que has empezado a tomar fresas porque Pepito te dijo que probaras las fresas y te gustaban las fresas, y sabes que esa es la persona que te ha hecho probar las fresas y que te gusten las fresas. Pues es que yo sé que esto nadie me lo ha impuesto, nadie tal, sino que ha sido Jesús el que me ha llenado de fondo, que me ha llenado del todo, y que pues ya no me apetece salir de fiesta, fíjate. Qué fuerte. ¿Sí? Me ha encantado tu hecho, Ana. Y es que de verdad que es algo que es alentador y que es retante, porque Jesús no te viene, parece que tenemos una idea de que Jesús te quiere quitar cosas, es verdad, y que Jesús te quiere ahí tieso y aburrido, y es que no, es que al contrario, Jesús te quiere dar, sí. Pero es que cuando tú buscas a Jesús por él mismo y te encuentras con él, es que lo demás pierde sentido. Es verdad. Y es que cuando tú estás con Jesús, dejas de hacer cierto tipo de cosas porque no significan nada para ti. Y no es porque alguien te venga y te diga, no hagas eso. Es una de las cosas que queremos en este programa de alguna forma desmitificar. Sí. Que Jesús es un Dios que te pone un montón de normas para fastidiarte. Que Jesús es un Dios que está ahí mirándote con una lupa a ver cuándo te confundes para ¡zas! Un palazo. Sí. Pero es que, o sea, a mí lo maravilloso y lo que me ha cautivado el corazón es que Jesús nos hace libres. Es verdad. A mí me hacía libre, porque es que llega un momento en el que irse de fiesta, irse de botellón, irse de no sé cuánto, eso, te estás como atada a eso. Y de hecho el lunes, la típica pregunta, bueno, ¿qué has hecho este fin de semana? Y es como que la persona que ha ido más de fiesta y se ha quedado hasta más tiempo es el más guay. Y bueno, sinceramente, a mí el Señor me ha liberado de eso. Es que yo creo que en nuestra sociedad está muy, pues eso, muy extendida la idea de soy libre. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero. ¿Realmente eso es ser libre? Ya, o sea, eso... hacer lo que tú quieres cuando quieres y como quieres es ser libre. No, para mí ser libre, la verdadera libertad te la da Jesús. Sí, bueno, o podemos poner el ejemplo de un padre y un hijo. Eso es. A ver, una madre con su hijo... Una madre se desvive por su hijo, pero le pone ciertas normas porque el hijo no sabe cómo vivir en el mundo. Entonces le dice al niño no metas los dedos en el enchufe porque el niño no sabe lo que conlleva detrás. Entonces una madre o un padre pone ciertas normas para que ese niño, dentro de su libertad, tenga una protección. Pues Dios es igual con nosotros. Dios no nos pone normas ni nos pone límites porque nos quiere fastidiar, sino Él nos enseña cómo vivir en este mundo y cómo no ser esclavo de otras cosas que hay en el mundo. Bueno, pon el ejemplo que te contaron el otro día del hijo de tu compañera,
Ah, sí, muy fuerte. Resulta que bueno, mi compañera tiene un chaval adolescente y bueno, pues que quiere hacer una fiesta de cumpleaños y tal, pero ¿qué ocurre? Que es que siente una presión social porque todos sus compañeros, ahora la novedad es irse de botellón, lo que tú comentabas antes. Ujú. Entonces, claro, él no quiere beber porque no le gusta, porque no lo atrae, porque no quiere, el motivo que sea, porque es libre y no lo quiere hacer, pero... ¿Qué pasa? Que no sabe cómo hacer porque, claro, si invita a sus amigos a su casa, ya necesariamente pues tiene que tiene que hacer un botellón, porque si no le dan de lado. Fíjate. Eso es libertad. Fíjate, En un ya. país en el que se habla de que de tolerancia, de respeto. O sea, que realmente hay mucha gente que nos hemos metido en esos mundos muchas veces por presión social. Sí, Y eso no es libertad. Eso es. De hecho, a mí me pasaba. Y bueno, en los años 80, eso era con el tabaco y tal, y ahora se ve... Está En los fatal años visto. 80, si no estabas enganchado a la heroína o si no fumabas, es que eras muy retro. Y ahora nos pasa, ahora todo el mundo sabe que eso no, que eso es malísimo, estamos todos dejando de fumar, la heroína, por supuesto, es malísima. O sea, eso lo tenemos muy claro, pero hace 20 años no se veía así. Tenemos que esperar 20 años para darnos cuenta de que el alcohol no es sano para nosotros. O sea, que son cosas que tú fíjate. Sí. Y además de esa libertad que estamos comentando, a mí una cosa que me cautivó fue que lo hizo por amor a nosotros. O sea, es que un amor tremendo que es que no nos podemos imaginar. Y además es que nosotros ni siquiera sabíamos o sabemos que lo necesitamos. O sea, él se hizo hombre sin tener en cuenta que nosotros le fuéramos a decir que sí o le fuéramos a decir que no. Él nos amaba y él se hizo hombre. Y además le dio igual dejar su condición de Dios. Es decir, él era todopoderoso, pero a él no le importó como dejar su parte de todopoderoso y convertirse en un hombre. De hecho, lo leemos en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así es, como tú dices, Ana, a Jesús le dio igual dejar su condición de Dios porque Él quería estar cerca de nosotros. Y es una cosa que tenemos que entender, que Jesús nos ama, que a Jesús le importan nuestros problemas, que a Jesús le importa quién eres tú, le importa quién soy yo, y por eso se hizo hombre y sufrió lo mismo que nosotros sufrimos y vivió lo mismo que nosotros vivimos y se identificó con nosotros y se puso en nuestros zapatos. Y claro, ante esto pues puede surgirnos la pregunta de, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué tenía ese interés? Pues lo hizo para que nosotros podamos acudir a Él cuando ya no podemos más, para que sepamos que Él pasó por las mismas cosas que nosotros estamos pasando. Él nos entiende, Él está interesado en nuestros problemas, y cuando nadie te puede entender por lo que tú estás pasando y dices, ¿a quién se lo voy a contar? Jesús te entiende porque Él lo sufrió. Pues sí, Jesús te entiende, y además es que está interesado en todos nuestros problemas, o sea, ya sean problemas familiares, ya sean problemas personales o incluso problemas de pareja o problemas de estudios. O sea, es que Jesús es muy práctico y Jesús quiere encontrarse contigo en cada situación que estás en tu vida. Y bueno, es que yo además, si me pongo a hablar de lo que Jesús se ha mostrado en mi vida, es que no paro. Bueno, de hecho, creo recordar que cuando tú tuviste esa experiencia que nos has contado con Jesús, tú acudiste a esas conferencias porque justamente estabas pasando por un problema personal, habías tenido, pues eso, una relación, una ruptura muy dolorosa. Sí. Y bueno, pues recuerdo que fuiste a Jesús precisamente porque lo estabas pasando mal y tu motivo fue... Sí. No, y además es que en lo que me doy cuenta es que Dios utiliza todas las situaciones, utiliza las situaciones buenas y las situaciones malas. Y es que hay veces que nos tenemos que ver en esas situaciones malas para acudir a Jesús. Y Jesús utiliza eso que lo estás pasando fatal, porque yo pues en esa ruptura lo pasé muy mal y acudí a Él y Él me sacó de eso. O sea... Fue una cosa tremenda, fue una cosa extraordinaria, que bueno, ya os contaré en otro programa porque, como he dicho, yo me pongo a hablar y puedo no parar. Así bueno, pero es interesante, eso lo vamos a dejar para otro programa, sí. Que también seguro que tenemos muchos oyentes que igual están pasando por lo mismo. ¿Sí? Jesús te ayudó, pero no se quedó en solucionarte el problema y ya se olvidó de ti, sino que te dio mucho más.
Y tú ahí descubriste un propósito, por lo menos por lo que tú me has contado otras veces, te dio un propósito, un algo más en la vida que no es solo trabajar y estudiar y ya está, ¿no? Eso es, sí. O sea, básicamente lo que tú has comentado me dio propósito en mi vida. Que eso es lo que muchos jóvenes, cuando estamos pasando a una época, por ejemplo, del instituto a la universidad, siempre tenemos la cosa de, bueno, ¿qué propósito tengo en la vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? No sé, o incluso cuando acabas la universidad, porque yo ahora estoy haciendo el doctorado, pero después de la universidad yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Ya tengo mi carrera, ya soy veterinaria, ¿y ahora qué? Pues me pongo a hacer un máster, y el máster lo acabé, ¿y ahora qué? Y entonces ahora estoy haciendo el doctorado, y después, si yo ahora mismo no tuviera a Jesús en mi vida, diría, muy bien, ¿y ahora qué? O sea, cuando acabe el doctorado dentro de 2 años, ¿y ahora qué? Pero vamos, como digo, que ya comentaremos estos temas más a fondo en otros programas. Lo que sí que me gustaría decir, volviendo a la pregunta de por qué Jesús vino al mundo, que ya hemos visto que fue una persona que vino para salvarnos, que vino a liberarnos de las ataduras de la sociedad. Nos gustaría que profundizáramos un poco en algún versículo de la Biblia que habla de ello, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto, la verdad es que rompe un tópico, ¿verdad, Miriam? Sí, porque como hemos comentado antes, siempre ves a Dios, pues eso, como que está esperando a que tú peques, a que hagas algo malo para condenarte, para, pues eso, castigarte, etcétera, etcétera. Y es que ahí está muy claro, es que Jesús ha venido para salvarnos. Él se ha dado a sí mismo para morir por nosotros. Entonces, esa idea de que Jesús está siempre esperando a condenarnos, ¿de dónde nos la sacamos? Si es lo que todo el mundo piensa, ¿de dónde sale ese rumor si en la Biblia está muy claro que Él vino para salvarnos? Pues fíjate, yo creo que precisamente lo sacamos de los rumores, de lo que oímos a la gente decir. Es decir, mira, fíjate, yo trabajo, como he dicho, haciendo el doctorado y entonces investigamos muchas cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos muy en mente siempre es acudir a la fuente. Es decir, nosotros a lo mejor queremos hacer un experimento y lo que hacemos es ir a otras personas que han hecho ese mismo experimento y ya le han salido, vamos a ellos. Es decir, acudimos a la fuente. Entonces, claro, aquí yo digo, nosotros hemos escuchado muchas cosas de Jesús, hemos oído que Dios, que no sé qué, que si crucifixión, que si para arriba, para abajo, pero en realidad no nos hemos puesto a profundizar en el tema. O sea, no nos hemos ido a la fuente. Entonces, a mí también me gustaría lanzar esta pregunta al aire como un reto. ¿Por qué no acudimos a la fuente directamente? Es decir, a Él mismo, a Jesús mismo y a su palabra. ¿Por qué no darnos la oportunidad de conocerle en persona? A mí es algo que, vamos, como he estado contando, me ha cambiado la vida por completo. Sí, estoy de acuerdo. Es como cuando no conoces a una persona, pero empiezas a oír rumores sobre ella, como tú has comentado, y te creas una imagen totalmente distorsionada de esa persona basada en lo que te han dicho. Y no le das la oportunidad a esa persona de darse a conocer a sí misma. Pues eso ocurre con Jesús. Nosotros tenemos una idea de lo que nos han contado, lo que hemos oído, lo que se nos ha enseñado en el colegio, etcétera, etcétera, pero no hemos tenido pues la oportunidad o quizás el interés de ir nosotros a las Escrituras a encontrarnos con Jesús directamente. Uh-huh. Entonces, esperamos que a través de este programa pues se nos abra un poco, se nos despierte un poquito ese hambre, sí, y vayamos nosotros a ver qué es lo que me cuenta. Voy a dar una oportunidad a Jesús. Eso es. Y ya eso, las escrituras y la palabra y Jesús mismo. Ir tú en tu habitación y decir, Señor, si eres real, muéstrate. Además, que es algo que es un reto que queremos lanzaros desde aquí, que todo lo que vayamos contando en este programa no se quede aquí, sino que vosotros mismos lo pongáis en práctica. Uh-huh. Y luego nos podéis escribir por las redes sociales y comentarnos qué experiencias habéis tenido y podéis venir aquí también al programa a contarlas. Pues sí. Y bueno, de hecho, hablando de experiencias que estás diciendo, vamos a contar una experiencia de un boxeador famoso. No sé si los que nos estáis escuchando sois fan del boxeo, seguro que alguno hay. Bueno, pues hay un boxeador famoso que se llama George Foreman,
que, bueno, exboxeador, porque ya no es boxeador, pero vamos, que fue 2 veces campeón del mundo, luchó contra Mohamed Ali y, bueno, o sea, se ha clasificado entre los 10 mejores pesos pesados de la historia. Y, bueno, tras perder un combate, se fue a su vestuario y se cayó al suelo. Entonces, bueno, dicen que era víctima del cansancio y de problemas del corazón, y ahí él dice que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y a partir de ese momento, Foreman se acercó más a Dios y, bueno, voy a decir las palabras que él dice en su experiencia. Había sido traicionado por mi manager, entre otras cosas. Tenía todas las excusas para estar lleno de odio y de venganza. Sentía que lo había perdido todo. Incluso me sentía perdido como hombre. Un día, en el año 1977, tras haber perdido un combate, me fui al vestuario. Mientras intentaba tranquilizarme, pensé, ¿y a quién le importa un combate de boxeo? Yo tengo dinero, tengo coches y podría retirarme mañana mismo y dejarme morir. Morir en este sucio vestuario. Allí, de repente, me desplomé y no sabía si estaba vivo o muerto. Allí tuve una visión. En una fracción de segundo vi todo lo que trabajé se deshacía como un puñado de ceniza. Recuerdo estar en un lugar oscuro donde reinaba la desesperación, una desesperación imposible de explicar, y pensé que estaba muerto, y que ahí donde estaba, evidentemente no era el cielo. Oí una voz decir, «Si tú crees en Dios, ¿por qué temes a la muerte?» Así que intenté hacer un pacto con esa voz y dije, «Todavía soy George Foreman, puedo boxear y dar dinero a organizaciones y al cáncer». Pero la voz me contestó de inmediato y me dijo, «No quiero tu dinero, te quiero a ti». Empecé a llorar sin parar. Yo creía en Dios, no en religión. En ese momento algo tiró de mí. Una mano me agarró y me sacó de la desesperación profunda en la que estaba, y me encontraba de nuevo en ese vestuario. Me levanté del suelo y vi sangre en mi cabeza, que no podía ser del combate que acabamos de pelear. Entonces vi a Jesús donde le habían crucificado, y me identifiqué con él en su muerte. Jesucristo estaba ahora vivo dentro de mí. Después, 8 hombres me llevaron a la ducha mientras yo gritaba, «Estoy limpio, he vuelto a nacer, aleluya». Pensaron que estaba loco. Después me llevaron a urgencias y me dijeron que tenía suerte de estar vivo, y yo les dije a los médicos, «Acabáis de presenciar un milagro y no os lo creéis». Perdí aquel combate, pero viví una experiencia entre la vida y la muerte en una fracción de segundo que me hizo conocer a Jesucristo, y esto cambió mi vida, y por eso dejé el boxeo y me dediqué a servir a Jesús. Vamos, una experiencia que, bueno, si queréis, está en el YouTube, George Foreman, ponéis George Foreman Testimony y ahí os sale perfectamente. Vamos, a mí me parece una experiencia... Es increíble. Pero vamos, tremenda. Uh-huh. Y bueno, ya después de todo lo que hemos visto en este programa, ya nuestro primer programa llega a su fin, que estamos muy contentas de haber compartido todo esto con vosotros. Y a modo de resumen, hemos hablado de por qué Jesús vino a este mundo con las aportaciones de la gente que nos ha dicho qué es lo que opina sobre esto. Hemos hablado de un Jesús histórico que dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Hemos hablado de los hechos que siguieron a Jesús y de cómo esos hechos nos hablan de su naturaleza. Hemos visto lo importante que es investigar sobre Jesús e irse directamente a la fuente, es decir, a su palabra. Hemos escuchado hechos interesantes, que además son de gente de Madrid. Hemos visto que Jesús nos hace libres de las ataduras de la sociedad y sin que tengamos nada más que hacer que decirle que sí en nuestras vidas, y que Él quiere ayudarnos en cualquiera que sea nuestros problemas. Una cosa importante, no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Y hemos terminado con la experiencia que tuvo el famoso boxeador George Foreman cuando estuvo muerto por unos instantes y vio cómo iba a ser su eternidad sin Dios. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, Ana. Uh-huh. Bueno, esperamos que os haya gustado el programa. Ya sabéis que nuestra intención es despertar vuestro interés por Jesús y, como hemos dicho antes, búscalo tú mismo. Sí,
No te quedes con lo que te contamos, sino búscalo, que lo vas a encontrar seguro. No olvidéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico contacta@avivavoz.es. Eso, que queremos saber todo lo que opináis. Que si tenéis temas nuevos, decirnos temas nuevos y de todo. O sea, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hechos 2.0. Todos los sábados en A Viva Voz Radio.